Amigos, tal como lo hemos anunciado, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Como siempre, bienvenida. Gracias, Eduardo. Buenos días. Bueno, estamos a pocas horas de haber conocido el discurso que ayer presentó ante la Asamblea Nacional y ante el país el presidente Nicolás Maduro para formalizar la solicitud de poderes especiales vía habilitante. Vamos a hacer un poquito balance en ese sentido. Está en los grandes titulares, está en el comentario de los sectores del país. ¿Hacia quién estuvo dirigido ese discurso? Bueno, Eduardo, sin duda estuvo dirigido a la patria toda. O sea, creo que todo el país debe sentirse congratulado de haber tenido ayer la posibilidad de escuchar al presidente Maduro haciendo la exposición de las razones que lo llevaron a él para solicitar medidas extraordinarias, medidas especiales, en un momento que la patria lo requiere, en un momento que todos los venezolanos y las venezolanas sentimos el llamado que está haciendo el presidente. De tal forma que este es un discurso que está dirigido a toda la nación. No puede existir hoy, y si existiese, es sospechoso, sector o persona alguna que no esté de acuerdo con ese discurso del presidente Maduro ayer. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un llamado a todos, no solamente al gobierno, es un llamado a todos los venezolanos y a las venezolanas a participar, a coadyuvar a la solución de este problema. El problema de la corrupción, el problema de la guerra económica que hoy sin duda puede estar afectando a los venezolanos y a las venezolanas. Explicar claramente a qué se refiere cuando habla de corrupción, a los orígenes de esa corrupción, cómo está enfocada la corrupción del capital que en determinadas circunstancias pues presiona a personas que ejercen cargos públicos a la comisión de delitos de esta naturaleza. Por ejemplo, él hablaba del cadivismo. ¿Qué hay que recoger de esa alusión que él hacía al cadivismo y los resultados negativos que hoy se pueden contabilizar? Sin duda se refiere a una cultura, así como en sus orígenes el oro enfermó a naciones enteras, la misma distorsión que en economías internacionales ha afectado o ha traído como consecuencia la industrialización del petróleo, por ejemplo. En este caso, pues, hay una cultura que se ha propagado alrededor del dólar, de cómo todo el mundo quiere acceder a un dólar de una forma fácil, de una forma inadecuada, que definitivamente ha estado afectando el desarrollo de la economía y ha estado afectando la vida cotidiana del ciudadano. Y por eso es que el llamado es para todos, el llamado no solamente para el gobierno, el llamado no es solamente para, digamos, la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, el llamado es para todos los venezolanos y las venezolanas, es para la patria completa. El presidente ha hablado de guerra económica, psicológica, comunicacional, eléctrica y ha referido una ofensiva. Ayer decía, voy con todo. Desde el punto de vista comunicacional, ¿qué hay que explicarle a la gente para entender el sentido que le quiere dar Nicolás Maduro en este mensaje que incluye a todo el país? El presidente cuando dice que va con todo va en varios sentidos. ¿En qué sentido? Un primer sentido jurídico-legal y por eso ha solicitado a la Asamblea Nacional los poderes especiales para legislar a través de decretos leyes determinadas materias que afectan esta problemática. En un sentido político, porque hace un llamado a toda la nación, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a participar en la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. Y en un sentido también nacional, de decir, bueno, hay situaciones concretas, Eduardo, en cuanto al sabotaje eléctrico, por ejemplo. Hace poco hubo la expulsión de unos diplomáticos estadounidenses porque se comprobó la participación de estos diplomáticos en acciones de sabotaje al sistema eléctrico, por ejemplo. Al sistema no solamente eléctrico, sino también al sistema político porque estaban inmiscuidos en asuntos internos de la nación, estaban conspirando con factores extremos nacionales que han llevado adelante toda esta política de terrorismo psicológico contra la población y obviamente de conspiración política. Entonces son casos concretos que el presidente pide la colaboración a toda la nación para luchar contra este tipo de sabotaje. En cuanto al sabotaje y la guerra económica, hay formas concretas que el presidente ha denunciado. El acaparamiento, la especulación, son formas reales que existen donde la población venezolana, que es en última instancia objeto de esta guerra, pues tiene que verse identificada con el discurso del presidente Maduro y en este llamado a luchar contra la guerra económica y contra la corrupción. Entendiendo que en todas estas materias rescatar confianza, afianzar credibilidad es una tarea necesaria y que usted es responsable del aspecto comunicacional,
¿Cómo lograr explicarle al país esta guerra que usted acaba de comentar y decirle dónde están los enemigos y qué estado lleva esa guerra, hasta qué punto se va neutralizando esos factores que dan lugar a la guerra que se comenta? Sí, obviamente hay un sector de los medios privados que llevan adelante una guerra psicológica que acompaña todas estas formas de sabotaje contra la nación. Formas psicológicas con las cuales se lleva adelante la guerra mediática, Eduardo. Por ejemplo, las ollas mediáticas que se montan. Hace poco hubo incluso repercusión internacional con una noticia que fue absolutamente falsa. Nunca existió el caso de las personas que le estaban cortando el cabello a las mujeres para venderlo. No hay un solo caso de denuncia formal de un delito como este. No existe, no existió en el país, pero existió en los medios de comunicación privados y existió en las cajas de resonancia a nivel internacional que tienen conexiones con estos medios privados. De tal forma que la guerra psicológica sí existe y está llevándose adelante por, digamos, medios privados que están en consonancia y en conspiración y en complicidad con capitales privados. Que otro caso de guerra psicológica, Eduardo, es cuando hay negación e invisibilización de logros concretos del gobierno nacional. Este es un gobierno, el gobierno del presidente Maduro, que no tiene descanso, es un gobierno que tiene noticias que dar todos los días. Si tú revisas, digamos, nuestros medios, tú allí vas a encontrar no menos de 5 noticias relevantes para el país y 10 secundarias, porque es un gabinete que está completamente bajo el método del gobierno de calle, solucionando los problemas directos del ciudadano y la ciudadana. Pero eso no existe para los medios privados, eso no existe para algunos medios privados. Entonces hay una guerra psicológica que acompaña todos estos, digamos, actos, yo diría, de vandalismo político. Sí existe. Volviendo al caso concreto de la expulsión de los diplomáticos estadounidenses, hay un cable filtrado por Wikileaks donde compromete directamente la responsabilidad de Enrique Capriles Radonsky en conchupancias con diplomáticos estadounidenses para vender la soberanía del país. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿cuál es el proyecto de esta oposición, de esta camarilla amarilla? ¿Cuál es el proyecto nacional? Es un proyecto nacional que no existe. Es un proyecto que contempla y pasa por la entrega de la patria. Entonces no es un proyecto nacional, es un proyecto apatria y por eso se ha denunciado de esa manera y por eso aquí hay una revolución y un gobierno bolivariano defendiendo los intereses de los venezolanos. Habría que preguntarse dónde gobierna la oposición si defienden los intereses de sus ciudadanos. Ve al municipio Sucre del área metropolitana, cómo está bañado en basura, cómo está ahogado en problemas. ¿Dónde está ese alcalde? Ve a la gobernación de Miranda, ve al estado de Miranda. Todos los problemas que aquejan a los mirandinos y a las mirandinas, ¿quién se los resuelve? El gobierno nacional, con el protector que tenemos allí, Elías Agua. Pero tenemos un gobernador de Miranda que sencillamente está dedicado a conspirar contra la paz y la tranquilidad de la nación, que no se ocupa de sus ciudadanos. Ese señor tiene que ocuparse de la vida cotidiana de los mirandinos y las mirandinas. Ministra, para aclarar, cuando usted se refería a la información del robo de cabello, por llamarlo de alguna manera, se refiere a las denuncias sobre las denominadas pirañas. Usted dice que eso no existe. No existió y no ha habido forma de comprobar un solo caso, porque no ha habido denuncia formal. Ni uno, Eduardo. Entonces, estas ollas mediáticas que buscan afectar la estabilidad de la República. Porque obviamente si tú tienes una noticia así a nivel internacional, tú dices, oye, estoy sobredimensionando, porque estoy además inventando situaciones que no son ciertas. Entonces es una forma de guerra psicológica. La creación de noticias que no existen y nunca existieron. Otra forma de guerra psicológica es la sobredimensión. La inseguridad es un problema que aqueja no solamente a Venezuela y que no es solamente de la Revolución Bolivariana. Hace muchos años, cuando yo era joven, fui asesora del área en materia de seguridad con un gobierno de la Cuarta República, porque bueno, yo ejercía consultoría para un organismo internacional y uno de los temas era el tema de la seguridad en Venezuela. Ahora, este tema, que es un problema que nos afecta a todos y a todas, Eduardo, ¿cómo ha sido tocado por la oposición venezolana? Ha sido sobredimensionado, ha sido manipulado y ha sido además aprovechado de una forma muy baja, que realmente nos pega más en el estómago que en el cerebro, pero que no encuentra en sí una justificación alguna para que se le dé tratamiento como se le ha dado. Tú me preguntas a mí, ¿cómo ustedes pueden demostrar eso? Es muy fácil, Eduardo. Nosotros podemos agarrar la prensa, podemos agarrar los medios, sabemos el centimetraje que se le dedica a determinadas noticias, las palabras
que se suelen usar allí, cómo se repiten esas palabras, que son palabras absolutamente de connotación negativa. Si te vas al caso del medio audiovisual, bueno, sabemos el número de tiempo que se le dedica. Es decir, hay todo un entramado mediático que sí colabora no a la construcción del país, no a la resolución de los problemas de los venezolanos y de las venezolanas, sino simplemente que busca la desestabilización y la intranquilidad. Felizmente, como tú lo viste ayer en el discurso del presidente Maduro, pues aquí hay un gobierno que está gobernando. Aquí hay un gobierno que está atendiendo los problemas de los venezolanos y las venezolanas, que está buscando resolver sus problemas, que está acompañando a la nación y bueno, que al mismo tiempo está, ¿sabes?, poniendo límites políticos a esta oposición apátrida y desestabilizadora. Ministra, en atención a este resumen que ha hecho sobre el papel de los medios de comunicación social y desde la responsabilidad que todo gobierno debe asumir y en esa disposición a dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad, ¿cómo leen los titulares? Es decir, esas informaciones que pueden ser positivas o negativas, siempre son utilizadas como un insumo, incluso a los efectos de Contraloría Social, cuando el medio de comunicación rebota o transmite lo que puede estar afectando a un sector del país, o sencillamente se descarta lo que transmite un rasgo negativo. No, fíjate, aquí existen dos países, Eduardo. Un país como el que te acabo de señalar, con un gobierno responsable gobernando. Y ese gobierno responsable gobernando está acompañando a un pueblo que tiene un nivel de conciencia política como nunca se había visto, pero que además es un pueblo organizado. Nosotros contamos con los medios comunitarios, contamos con los medios alternativos, contamos con los medios populares, con los medios comunales, es decir, contamos con una red de comunicación que le da un tratamiento a la noticia, más allá de informar, que le da un tratamiento veraz y que le da un tratamiento propositivo, porque aquí Venezuela tiene muchísimas cosas positivas que decir. Muchas veces vienen extranjeros y se nos acercan con asombro y nos dicen, es impresionante, ministra, tengo otra percepción de Venezuela, solamente con pisar Caracas, solamente con recorrer Caracas, puedo decirle que no es lo que se informa afuera. Bueno, eso es un reto que nosotros tenemos, informar al mundo la verdadera Venezuela, que es una Venezuela en mejoría, que es una Venezuela en crecimiento, que es una Venezuela que hoy puede exhibir índices de desarrollo social, índices de desarrollo en educación, en salud, como nunca antes tuvo la República de Venezuela. Nunca antes Venezuela pudo, a nivel internacional, en los organismos especializados, mostrar los índices que hoy felizmente tenemos. Y eso fue gracias a qué, Eduardo? Eso fue gracias a la Revolución Bolivariana. Como decía una niñita enternecedora, eso fue por culpa de Chávez. Todo esto que hoy podemos mostrar al mundo como positivo de Venezuela, bueno, fue por culpa de Chávez. Y hoy un hijo de Chávez, como es el presidente Maduro, continúa su legado y continúa sobre todo su testamento político, porque ya pronto va a presentar a la Asamblea Nacional el Plan de la Patria, que es el testamento político del comandante supremo. En este análisis que estamos haciendo sobre el peso, la significación de cada palabra, ¿la palabra crisis es válida para denotar, para describir lo que está pasando en el país hoy? No, para nada. Hay un problema que resolver, producto, te repito, de estos sectores extremos que juegan a la desestabilización en Venezuela, que juegan a la guerra económica en el país. Pero, por ejemplo, si tú me hablas a mí de crisis, yo creo que crisis es la que está viviendo Estados Unidos. Crisis terrible, además. Una crisis política, porque tenemos lo que se llama en estudios sobre gobierno estadounidense el Greylock, es decir, el Congreso de los Estados Unidos cerró las posibilidades al gobierno de ejercer sus funciones como gobierno. Nosotros no, nosotros somos un gobierno sólido, legítimo, que está gobernando. Crisis hay en los Estados Unidos desde el punto de vista económico, que tienen un enredo terrible desde el punto de vista financiero, que están, ¿sabe?, en una posición casi de declarar el default porque no tienen liquidez, de tal forma que si tú me dices a mí crisis en Venezuela, no, no hay una crisis. Hay sí problemas causados por esta oposición que no descansa y no cesa en su intención, en su interés apátrida de deslegitimar al gobierno. Pero eso no quiere decir que esté, digamos, corrompiendo, por decirlo de alguna manera, las bases de estabilidad de nuestro sistema político, ¿no? Aquí hay un presidente que fue electo en abril de este año, que está gobernando.
hay un gabinete ejecutivo que lo acompaña, están los poderes nacionales en plena función. En Estados Unidos, ¿no? Yo no puedo decir que el Poder Ejecutivo está en plena función. En los Estados Unidos el gobierno cerró, creo que llevan ya nueve días cerrados. ¿Qué se ha afectado con el cierre del gobierno? Bueno, entiendo que hasta un embajador en X país no tiene ni siquiera acceso al Internet porque está siendo afectado producto de este cierre de gobierno. Los servicios de salud para las mujeres embarazadas está siendo afectado. El término ya completo de la inteligencia, la defensa de ese país está pseudo afectado. Eso es una crisis. Nosotros no tenemos crisis, Eduardo. Tenemos problemas que los estamos resolviendo con la voluntad del gobierno que acompaña a su población. Recientemente el presidente Maduro creó el órgano superior de defensa popular de la economía. Ahí tú ves a los jóvenes, a las mujeres, al pueblo, a la clase trabajadora, acompañando al Ejecutivo Nacional en el proceso de Contraloría Social para, digamos, tener acceso a los alimentos, contra el acaparamiento, contra la especulación. Entonces hay un gobierno en ejercicio legítimo de sus funciones, hay un pueblo organizado que acompaña a ese gobierno en la Contraloría y existen los poderes ejerciendo su función. Ministra, para terminar, mañana cumple 2 meses en estas funciones como ministra para la Comunicación e Información. ¿Qué ha significado esto? El nivel de exigencia y sus aspiraciones. Jocosamente el presidente Maduro dice que tengo cara de ministra porque ya tengo cara de cansancio, pero no. Obviamente sí, la vida te cambia, pero te cambia, yo diría que de forma positiva, porque la manera en que uno pueda prestar un servicio para ayudar a construir patria, no puedo sino sentir satisfacción. Gracias por esta visita. Gracias. Éxitos, hasta pronto. Gracias, muchísimas Delcy gracias. Rodríguez, hoy en entrevista a Venevisión, ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información.